Mientras, arranquemos tal vez con una primera reflexión. Yo lo que quería preguntarte para esta conversación hoy, Lorenzo, es que nos pusieras los 3 puntos que tú consideras que son realmente preocupantes. Incluso han hablado tú y personas cercanas a ti en estos últimos días que esto es una amenaza a la democracia, pero dices 3 puntos que a mí me gustaría que pusieras sobre la mesa. ¿Con cuál arrancarías, Lorenzo? Mira, que sin duda el primero es el procesamiento. Es decir, es increíble, Gaby, que después de un anuncio en el que la presidenta sale a plantear su reforma, lo único que conozcamos una semana después sean 10 láminas, 9 láminas de PowerPoint, algunas llenas de vaguedades y de generalidades, que lo que habla y expresa lo mal que se ha procesado la reforma desde un primer momento. Y lo atípico de este proceso, porque una reforma siempre pasa por una amplia deliberación pública para poder identificar dónde están los problemas y discutirlos y después analizar cuáles son conjuntamente las mejores maneras para resolverlos. Y aquí la presidenta ya nos espetó miren, yo le cumplo al pueblo como si cumplirle al pueblo fuera plantear una reforma electoral, como si el pueblo hubiera votado una reforma electoral y háganse bolas. Hombre, así no se hacen las cosas. Estamos hablando de las reglas del juego, estamos hablando, digamos, de la definición a la que todos los actores van a tener que someterse en la búsqueda por el poder, en la competencia por el poder. Así que realmente es muy preocupante y revela una lógica absolutamente autoritaria, ¿no? Porque evidentemente no creo que haya ninguna pretensión de construir consensos y mucho menos amplios consensos a los que se sumen todos los actores políticos. Segundo, yo creo que hay una clarísima definición de lastimar a la representación política. Dice la presidenta, no, hombre, no, si no se lastima. Oye, el gran problema que tenemos hoy, Gaby, es el de la sobrerepresentación. Es decir, que un partido que obtuvo 50%, 55, 54% en las urnas, tiene el 74% de la representación política y actúa como si fuera una mayoría que puede modificar la Constitución, y de hecho lo ha hecho, que no obtuvo en las urnas. Bueno, no, lo que hace la presidenta es, en tono con lo que ha venido siendo su discurso y también el de López Obrador, plantear una afectación o un cambio, una modificación a la representación, que si bien no es el coco con el que vinieron espantándonos a todos los que creemos en la necesidad de representar al pluralismo, vamos a desaparecer la representación proporcional, pues de todos modos la afecta, aunque de manera más sutil. En el Senado, la afectación es clara y evidente. Se acabó la representación proporcional en el Senado. ¿Cuáles son los efectos? Digo, porque no hay, dice la presidenta, ninguna intencionalidad política. No, mira, si nos vamos a las cifras de 2024, a los resultados electorales de 2024, la eliminación de la representación proporcional traería como consecuencia que con los votos que se obtuvieron, Morena y sus aliados tendrían de entrada las 2/3 partes que se requiere para modificar la Constitución. Y no habrían necesitado recurrir a estas prácticas mafiosas, entiéndase la cooptación de Yunes, de los diputados, de los senadores del PRD, que para el caso, por cierto, Gaby, eso no es por ellos votaron ciudadanos que no votaron por Morena, ¿no? Claro. Y por supuesto los chantajes al senador del Movimiento Ciudadano. Es decir, Morena tendría, y sus aliados, 64 de las 96 curules, es decir, fíjate casualidad, el 66.66% de la Cámara, es decir, justo lo que se necesita para cambiar la Constitución. Y en diputados, es cierto, no se anula la representación proporcional, se mantienen los 200, pero a diferencia de lo que ocurre hoy, Gaby, se divide esos 200 en 3 bolsas, una para migrantes, otra en donde serán electos los segundos, es decir, los mejores perdedores de cada fuerza política. Pero fíjate la confusión, hace unos días el gobernador de Yucatán dijo que se iban a elegir a los 97 mejores perdedores en el país. No, no es así. La idea, y ahí lo hice una lámina, pero eso habla de la confusión y de lo mal hecho de las cosas, ¿no? Digamos, se dividen en estos 97 diputados entre como corresponden a los partidos a partir de su índice de votación, y los ocupan no ya listas predefinidas, sino quienes obtuvieron los 97 mejores, o más bien quienes obtuvieron dentro de cada partido las mejores votaciones, aunque hayan perdido. Y luego otra bolsa en la que se eligen con listas, pero ahora listas abiertas, es decir, los ciudadanos van a votar no solo por el partido, sino también por un hombre o por una mujer, y los más votados son los que entran.
¿Dónde está la trampa, Gaby? Porque uno podría decir, pues hasta se mejora, ¿no? Claro. No es cierto. Lo que pasa es que al dividir 200 en 3 bolsas, déjame decirlo de esta manera y trato de explicarme, Gaby, el multiplicador, es decir, el costo que hoy tiene que alcanzar, el número de votos que tiene que alcanzar un partido para poder acceder a una diputación plurinominal, se incrementa, porque no es lo mismo dividir el número de votos entre 200, ¿no? Que equivale a un 0.5 de la votación emitida, a dividirlo entre 97, que equivale a más de un 1%, a dividirlo entre 95, que es otra de las bolsas, que equivale a más de un 1%, o a dividirlo entre 8, que son los diputados migrantes, que equivale a un 12%, es decir, 12.5, es decir, quien no obtenga el 12.5, pues nomás no tiene diputaciones. Sí. Me explico de esta bolsa. A ver, Entonces, yo creo que esta parte es la más difícil de entender para el 99.9% de la gente, y yo me incluyo. Así es. La verdad es que yo siempre he pensado que estas fórmulas se han ido haciendo tan complicadas con el paso del tiempo que de verdad se vuelve algo que solo los expertos, y tú eres uno de ellos porque has estado metido en el tema electoral de hace mucho tiempo, que lo entienden, porque uno diría, bueno, ¿por qué no se podría elegir de una manera más sencilla? Pero bueno, a ver, ahora sí que con peras y con manzanas, ¿cómo se elegía de la representación proporcional y cómo se elegiría hoy? Porque sigo sin entender cuál es este gran cambio, ¿o no, Lorenzo? Sí. Es un cambio menor, pero es un cambio que tiende, Gaby, a volverle más costoso a los partidos tener un diputado plurinominal. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los partidos chicos son los más perjudicados, porque son los partidos menos votados, y como ahora vas a necesitar un porcentaje de votos mayor para poder hacerte de un diputado de representación proporcional, es decir, como los diputados van a costar más votos, pues va a ser más difícil que los partidos chicos tengan presencia. Y cuando no hay partidos chicos que tengan presencia, ¿quién gana? Pues los partidos grandes. Mira, Gaby, déjame decírtelo así. Hoy, incluso de esta manera, es muy fácil votar para diputados, porque tú votas una sola vez, tienes una boleta, votas para el diputado que está compitiendo en tu distrito, ¿no? Y ese voto tiene varios efectos. Primero, definir quién gana en el distrito, ¿no? Sí. Que son las diputaciones de mayoría. A ver, pongo un ejemplo. Yo voto por alguien del Partido del Trabajo, por ejemplo. Yo voto por Partido del Trabajo. Ok. Como para diputado. Es el único voto que yo pongo ahí. Así es. Ese voto sirve para que ese candidato por el que votaste eventualmente gane esa elección. ¿Vale? Ajá, sí. Pero además ese mismo voto, como lo emitiste por un candidato del Partido de Trabajo, sirve también para definir qué porcentaje de votación va a tener el Partido del Trabajo. Okay. Y ese porcentaje es el que sirve para que el INE defina cuántos diputados de representación proporcional le corresponden al Partido del Trabajo. ¿Sí? Y la lógica detrás de esto, por ponerlo siempre en temas muy simples, la lógica detrás de esto es que, bueno, aunque digamos el Partido del Trabajo o el que fuera, puse ese ejemplo, no ganó, digamos, una elección presidencial, no ganó, pero sí tuvo votos, que esos votos que tuvo tengan representación proporcional en el Congreso. Exactamente, digamos. Gaby. Okay. Porque si tú votaste por el partido X y ese partido no ganó la elección en donde tú estás, donde está compitiendo, ese voto se tira a la basura. Sí. Y ese voto no está representado. Por eso la representación proporcional es tan importante, porque le rescata el sentido, es decir, o la posibilidad de que ese voto tenga representación. ¿Me explico? Sí, perfecto. Ahora, ¿cuál sería el cambio que proponen? Mira, ahora para empezar va a ser más difícil votar, porque lo más probable, hay que ver la letra chiquita, es que ahora tengas que votar no una, sino 4 veces para diputados. Una para diputado de mayoría. Ya ha anunciado que va a haber, en este sentido, 2 boletas al menos. ¿Sí? Es que en una de esas boletas no solamente vas a votar, las de plurinominales, no solamente vas a votar por el partido, como ahorita ocurre, sino también vas a tener que votar por un hombre y por una mujer. Es decir, de entrada para el ciudadano es complicado porque va a tener que votar 4 veces y no solamente una vez como hasta ahorita. Esto vuelve más complicado contar los votos, por supuesto. Pero además tienes un problema adicional, Gaby, que vuelvo a insistir,
que al ser más pequeñas las bolsas, el número de diputados se mantiene en 200, pero ya no es una sola bolsa, sino son 3 bolsas. Y en cada una de estas bolsas vas a estar asignando estas diputaciones. Al ser 3 bolsas, se vuelve más caro, vuelvo a insistir. Necesitas más votos para poder tener una diputación. Así que si tuviste, por ejemplo, hoy 5%, ¿sí? Como el costo es 0.5, tendrías derecho a 10 diputados. Como ahora el costo va a ser 1%, pues vas a tener derecho nada más a 5, es decir, la mitad. ¿Sí me explico? Esto es una fórmula que se utiliza para favorecer a los partidos mayoritarios. Y evidentemente, pues no quiero platicarte quién es el partido mayoritario hoy, ¿no? Claro, sí. A ver, Lorenzo Córdoba es tan experto en la materia que fue capaz de explicarnos todo esto mientras corría, literal, hacia la cabina de W Radio, para que vean lo que es poderse concentrar y no perder ni el paso, ni la respiración. Lorenzo, bienvenido. Gracias, Gaby, siempre un placer. Más estar contigo en presencia. Lo hiciste muy bien. A ver, es que, insisto, este es el tema más complejo, digamos, de entender. Entonces paso de una boleta y dices, vamos a tener posiblemente 4 boletas. Insisto, hay que ver lo que se presenta. No 4 hoy boletas, 2 boletas, pero en una de esas vas a tener que votar 3 veces. Sí, eso sigo sin entender por qué. Porque mira, una de las criterios, una de estas bolsas que la presidenta anunció, es el pasar de una votación como hoy ocurre, en donde los partidos políticos elaboran sus listas en un orden. Si tú cuando votas hoy volteas la boleta de diputados, y también la de senadores, por cierto, atrás hay una lista del PAN, una lista del PRI, una lista de Morena, una lista del PT, etc. En esa lista hay un orden. Eso quiere decir que si al partido X le corresponden por el porcentaje de votos que obtuvo 4 diputados, pues entran el número 1, 2, 3 y 4. Y esa es un poco la crítica, porque los dirigentes de los partidos se ponen en el nivel 1 y en el 2, ¿no? También lo hacen el Morena y demás, porque Morena tiene muchos diputados de Morena, y para eso, según esto, ellos no hicieron campaña, lo cual también es falso. Pero bueno, ahora lo que vas a tener es para diputados plurinominales una boleta separada, distinta a los de mayoría. Ya de entrada tendrías que votar por mayoría, primer voto, y por plurinominales. Pero en plurinominales la presidenta quiere que ya no haya estas listas ordenadas, sino que sea el elector el que tenga derecho a decir, a mí me gusta Gaby Barquetín, y por lo tanto... Aunque Gaby Barquetín esté en el lugar 25, no en el 1, digamos. Seguramente sería en orden alfabético, entonces W estaría hasta abajo. Pero Gaby me gusta mucho, yo la sigo, etcétera. Bueno, entonces yo voto por el partido X, el que postuló a Gaby Barquetín, pero además tengo que votar por un hombre y por una mujer. Eso quiere decir que ya votas 3 veces en la misma boleta. Yo voto por el partido X, voto por Lorenzo Córdoba, por Juan Pérez. Lorenzo Córdoba lo dejemos de lado. Voto por Juan Pérez y luego voto por Gaby Barquetín para que tú puedas llegar a ser la candidata más votada. ¿Y eso por qué está mal? ¿Por qué estaría mal? No está mal. Lo que te estoy diciendo es que vuelve más complicado el voto. Esto es un sistema que se conoce de listas abiertas. Hoy tenemos listas cerradas. Nadie puede influir en las listas. ¿Cuál es el problema de las listas abiertas? Y esto lo vemos en el mundo. En principio, pues le das más poder al elector, y eso no está mal, al contrario. El problema es que tú colocas a Gaby Barquetín, candidata del partido X, a pelearse con Susana Pérez, candidata del partido X, porque tú quieres llegar. Entonces vas a decir, sí, vota por nosotros, partido X, pero no votes porque Susana, porque es una corrupta y demás. Vota por mí. ¿Eso qué acaba provocando? Que los partidos acaben entrando en una tensión y una conflictividad interna muy importante. Obviamente, en donde esas tensiones y conflictos se multiplican, pues en aquellos no en donde ganan todo, como hoy lo es Morena, o ganan buena parte, sino sobre todo en donde 1 o 2 espacios es más complicado. Entonces, ¿ves? Son cosas muy de detalle, pero están muy bien pensadas y no en una lógica de fortalecer al sistema de partidos. Si el problema era, Gaby, que ¿por qué se pone al presidente del PRI o del PAN en primer lugar de la lista, y lo hacen las propias dirigencias, pues empujemos más bien a democratizar internamente a los partidos. Que haya, por ejemplo, primarias, que existan, digámoslo así, mecanismos en donde las bases efectivamente sean las que deciden. Hay muchas maneras. Se optó por la manera que más lastima a los partidos y sobre todo a los partidos de oposición.
Y mira, me preguntabas 3 cosas. Sí, 3 cosas. La otra cosa que me preocupa, hay muchas más. A ver, la primera dijiste que era... Mira, déjame decírtelo así, para poder sacarte no 3, sino 4. Venga. La primera es una reflexión general sobre el procedimiento. Se están haciendo mal las cosas y es lejos de construir consensos, se están queriendo imponer puntos de vista. Totalmente. Por cierto, bajo la premisa de que el pueblo dijo la presidenta, si esas nos vamos, la presidenta está diciendo que López Obrador es un traidor a la voluntad del pueblo, ¿eh? ¿Por qué? Porque en 2018 López Obrador pidió el voto y por él votaron masivamente los ciudadanos bajo la promesa de que iba a meter al ejército a los cuarteles. E hizo todo lo contrario. Entonces no me vengan a mí con el cuento de que lo que hay es que es el mandato de las urnas, porque entonces ellos mismos han traicionado buena parte del mandato. Pero bueno, esa es otra historia. Exacto, es otra historia. Que les sirve cuando quieran la narrativa de ellos. Eso habla también de una demagogia. Procedimiento, y coincido plenamente. Exacto. El segundo tenía que ver con esto, de la representación. Digamos, el primero de los 3 puntos después de esta cosa genérica de procedimiento tiene que ver con la representación. Proporcional. Proporcional, la representación del pluralismo. Porque lejos de resolver los problemas, hoy se pretende utilizar con estos trucos técnicos las reglas para beneficiarse siendo el partido mayoritario. Okay. No es nuevo, lo hizo también en su momento el PRI, por cierto. Sí. Y lo quiso hacer el PAN. Segundo gran punto. Me preocupa mucho que aunque no se habló nada en esas láminas del dinero a los partidos, del financiamiento a los partidos, sí se habla del acceso a la radio y la televisión. Y aquí lo que hay es una reducción del tiempo. Se están quitando, Ernesto Núñez en este espacio lo comentó hace algunos días, se están quitando 13 minutos de la bolsa que hoy es de 48 minutos diarios. Pasa de 48 a 35 minutos. Exactamente. Bueno, el problema es que se reduce el tiempo que se distribuye entre los partidos, no se cambia la fórmula que hoy le beneficia en primer lugar a los partidos mayoritarios y en primerísimo lugar a Morena. Morena es el que más tiempo aire tiene. Pero Morena sigue teniendo la mañanera. Entonces, a la hora de la competencia, tú le quitas espacios, ¿no? Morena perderá también espacios, pero Morena tiene a la presidenta haciendo campaña y ya vimos que no tienen empacho en hacerlo. Entonces, vuelves más desnivelada la cancha. Y eso es muy probable que pase también con el financiamiento. Pero con un dato adicional, y fíjate que esto no lo dije yo, lo dijo Arturo Escobar, alto dirigente del Verde. Oiga, nos están pidiendo que ahora todos nuestros candidatos vayan a hacer campaña. También los que van a llegar a la lista plurinominal. Nada más que nos van a recortar dinero. Entonces, quieren más gente haciendo campaña, pero con menos dinero. ¿Dónde crees que van a ir a buscar el dinero? Exacto. En un contexto en el que están. Claro. ¿En qué puerta van a tocar? Entonces, esa segunda es el segundo pilar que me preocupa, el de la equidad, que también se lastima. Lejos de volver más equilibrada la cancha, como ellos mismos lo habían pedido, Gaby. ¿Quién pidió que no se metiera el presidente en las campañas? Sí, no, ellos. Pues López Obrador en 2006. Totalmente. ¿Y quién es el presidente que más se ha metido en las campañas? Pues López Obrador siendo presidente. Bueno, y el tercer punto, que es bien delicado, es esta lógica de que hay que abaratar las elecciones y sobre todo que hay que abaratar el costo del INE. No se dice cómo, pero en las láminas se dice que va a costar 25% menos el sistema electoral, incluyendo el INE. Mira, Gaby, te lo digo porque si alguna institución conozco es justo el INE. Del presupuesto del INE, más del 80% es o se gasta en servicios personales, es decir, sueldos y salarios. Las elecciones de México se siguen haciendo a mano. ¿Quiénes son? ¿Cómo escoges a los ciudadanos o más bien, cómo visitas y cómo capacitas a los ciudadanos que van a ser funcionarios de casilla? Yéndolos a ver a sus casas. Claro. Ese es el trabajo de campo más grande que hace el Estado mexicano solo después del censo. Más de 13 millones de visitas domiciliarias que se repiten en varias ocasiones por la capacitación. Bueno, cuando hay procesos electorales, la plantilla del INE crece todavía. Si tú le aplicas un recorte de 25%, inevitablemente vas a lastimar o a afectar la estructura de personal del INE e inevitablemente vas a afectar al servicio profesional electoral. Pablo Gómez desde hace mucho tiempo trae la idea de que, y lo vimos en las láminas no estas, sino en las de la semana anterior, porque aquí son puras láminas de PowerPoint, planteó desaparecer las 300 juntas distritales. Esas juntas están integradas por 1,800 miembros de los 2,500 que integran el Servicio Profesional Electoral. Así que le vas a partir las piernas al INE, justo aquellas que sostienen la estructura profesional que permite que haya elecciones. Y además le estás dando nuevas atribuciones. Censurar las mentiras, que quién sabe cómo demonios lo van a hacer. Sí, a través de que es inteligencia artificial, no sé qué. Exacto. Por cierto, luego se dice es que ahora el INE va a poder fiscalizar en tiempo real las campañas. Pues ya lo hace, pues ¿qué hemos venido haciendo durante los últimos 15 años?
va a tener acceso a los datos personal, pues ya los tiene, ¿no? Otra cosa es que la UIF o el SAT se hagan patos, es una manera de decirlo, como sabes, y no le entreguen la información que el INE necesita de sus investigaciones. Entonces yo creo que estos son los 3 pilares, y me preocupa muchísimo que lo del INE está sustentado, te lo dije aquí hace unos días por teléfono, Gaby, en una enorme mentira, que el INE es el órgano más caro del mundo. Hace una semana y media hice publicidad, la vuelvo a hacer, de un texto, porque no se ha escrito mucho de esto, que publiqué en el Universal hace 2 semanas, en donde comparo los costos del voto, o más bien costos por votante de la organización electoral en toda América Latina a partir de un estudio que hizo Forbes. Lo que hice yo fue tomar lo que dijo Forbes, que habían costado las últimas elecciones generales de cada país, y contrastarlo con el número de votantes que tuvo en esas elecciones cada país. Pues resulta que el costo por voto de las elecciones de México de 2024 es más bajo que el de Brasil, que el de Argentina, que el de Uruguay, que el de Ecuador, que el de Panamá, que el de Costa Rica, en fin. Entonces, digamos, cuidemos una institución que es de las pocas que sigue funcionando bien, aunque la parte del arbitraje lo hayan renunciado a ello desde hace un rato, y que nos permite tener elecciones. Eso en general, a mí me permite decir que esta, aunque no se conozca todavía la letra chiquita, en sus grandes líneas sí es una reforma regresiva, Gaby. Oye, y te agradezco más lo puntual de cada uno de estos aspectos, Lorenzo, por eso quería arrancar la semana justo contigo. A ver, y para cerrar, y yo, bueno, si a alguien no le ha quedado claro, por supuesto vamos a repetirlo y te invitaremos todavía en más ocasiones. Gracias, creo que hay que hacer en esto, como le llamamos pedagogía pública, es muy importante, porque hay cosas que de pronto no se entienden tan fácil, ¿no? Es muy técnico. Y suenan bien en el discurso, pero sin saber que te están desbaratando quisiera la democracia. una reflexión tuya para cerrar, Lorenzo. Si en verdad se manda hoy esta reforma en la tarde y no se logra votar, porque el Partido del Trabajo y el Partido Verde dicen, pues no vamos, no la acompañamos, y la presidenta o Morena no va a tener los votos para que esto suceda, ¿qué reflexión te merece eso? Porque uno diría, bueno, ¿para qué la manda? Pues sí. ¿Qué reflexión te merecería esto? La primera reflexión es reiterar lo mal hecho que está haciendo esto que les gusta llamar la cuarta transformación en términos de procesamiento político y técnico de las cosas. Esta sería, Gaby, la segunda, reforma en los últimos 50 años, desde que se aprobó la reforma política de 1977 y comenzó el proceso de democratización, que se propone al Congreso y que es rechazada. Ya pasó con el plan A del presidente López Obrador. Sí, así es. Esta sería la segunda, y eso me preocupa, porque son momentos en los que demuestra que este es un régimen que no le interesa construir acuerdos, construir consensos, sobre todo en un contexto en el que necesitamos mucha unidad y mucha estabilidad. Tenemos una amenaza arancelaria enfrente, tenemos una presión, digámoslo así, y amenazas de intervenciones contra el crimen organizado en nuestro país. Tenemos un contexto que hay que resolver de crecimiento económico. Eso se va a resolver solamente conjuntamente y no se están generando los estímulos para generar estas discusiones y esta unidad nacional, déjame decirlo, en torno, si quieren, a la figura de la presidenta Sheinbaum, que debería actuar como presidenta de todos los mexicanos y no solamente de su facción. Entonces, ¿te preocupa eso, que está mal hecho, digamos, como está planteando? ¿Y la segunda? Y la segunda preocupación de fondo es que una reforma electoral mal procesada, ya lo vimos en la historia, te genera problemas, te anuncia problemas por venir. ¿Qué pasó cuando se nombró al Consejo General en 2003 y se dejó de lado al PRD? Se agandallaron PRI y PAN y ellos nombraron al Consejo. No hubo consenso en torno al árbitro. Bueno, pues que en 2006 pues ya estaba cantada la bronca con el que al final del día hubo Si eso pasa no solo con el árbitro, con definir al árbitro, sino además también con las reglas van a ser motivo de disputa, Gaby, y hoy no lo son. Hoy las elecciones no son un problema. Con la falta de crecimiento económico, con la turbulencia internacional, con la presencia del crimen organizado con niveles, como ya lo vimos, lo estamos viendo, encima vamos a crear un problema político en donde no lo hay. Tiene razón Coparmex, y aquí tú entrevistaste a Juan José Sierra, cuando dice, oigan, ¿para qué? ¿Pero qué necesidad? Sí. No queremos problemas, no lo hay. Sobre todo porque este es un problema que nos costó muchísimo resolver, pero que está resuelto, Gaby. Sí. Entonces, eso es lo que más me preocupa. Esa vez lo dijo claramente, ¿no? Ya nos han movido tanto la mesa, ya no nos la vuelvan a mover. Por favor, mira, ¿para qué queremos a los partidos de oposición, que seguramente van a sentirse lastimados por esta reforma, en Washington denunciando que en México se acabó la democracia mexicana, aunque no sea cierto, o no lleguemos a esos extremos, cuando se está negociando un complicadísimo
una complísima redefinición del Tratado de Libre Comercio. Es decir, Te propongo lo ayudémonos siguiente, todos. hoy que se entregue en la tarde, le echas una lectura y hablamos. Seguro, ¿Sí? encantado. Para ver qué es Gaby. lo que se entrega Yo finalmente hoy feliz en la tarde. Y le además muy echas una agradecido. lectura, ¿sale? Pero me pareció me permitas fundamental. hacer pedagogía junto contigo. Eso, de eso se trata. Así es. Lorenzo Córdoba, gracias por haber Encantado. venido. Y nosotros al corte.